¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece muy interesante, que considero que le puede ayudar a muchísimas personas porque actualmente veo que no es solo un tema de directamente aplicación hacia el mundo de las motos, sino que también podría aplicarse en cualquier aspecto de la vida. Vamos a hacer una previlla aquí. Ven, un poquito mejor la iluminación. Em, ¿Por qué digo que aplica a cualquier ámbito de la vida? Porque hoy quiero compartir con ustedes un tema que es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Estamos en un momento en la historia de la humanidad en la que el conocimiento ya está disponible de muchísimas maneras, en muchos medios, de muchos autores. Cabe aclarar, está también siendo muy difícil poder evaluar exactamente qué de lo que está ahí publicado, qué de lo que nos comparten puede ser cierto o no. Pero eso ya es el criterio que cada uno debe desarrollar. Entre más ustedes investiguen, más lean, más diferentes corrientes analicen, van a ver que empiezan a encontrar tendencias. Entonces pasa lo mismo exactamente en las motos. Van a ver unos, por ejemplo, un tema muy controversial que existe es el contramanillar. Van a ver que hay dos tipos de posturas, máximo tres, pero de ahí en adelante todo el mundo empieza prácticamente que a repetir lo que ya existe, que pues obviamente no sabemos quién es el autor como tal de la postura original. Pasa lo mismo en cualquier ámbito de la vida al día de hoy. Vemos en redes, incluso van a decir, bueno, pero y Jorge es otro de los bikers más que se empieza un canal, que sube contenido, que comparte información, pero ¿y qué? ¿Le creo? ¿No le creo? ¿Está repitiendo lo que alguien más repite o simplemente está teniendo su propio pensamiento? El primer punto que quiero resaltar el día de hoy es que independientemente de que yo esté aquí compartiendo con ustedes información que ustedes consideran que ya la han visto en otro lado o que incluso yo la he estudiado en otros autores, otros pilotos o otras personas que comparten su conocimiento, el hecho de que yo la comparta lo hace único. ¿Por qué? Porque yo hago una especie de filtro, no de manera consciente muchas veces, sino de manera inconsciente, porque yo filtro la información dependiendo de las experiencias que yo he vivido. Entonces, si una persona me habla de llantas, pues yo voy a hablar desde la experiencia que yo tengo. No he probado todas las marcas, entonces prácticamente si he probado 3, 4 marcas y una persona me habla de una marca que yo no he experimentado, pues mi postura va a ser diferente. Por eso es muy importante no solo hablar de conocimiento, sino de sabiduría. Así que aquí viene lo que quiero que se queden en el video del día de hoy, es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría está en la aplicación. Mucha gente puede acumular muchísimo conocimiento porque leen, lo memorizan de hecho, pero nunca lo aplican. Y la sabiduría es la que nos va a permitir saber si eso funciona o no funciona y específicamente para nosotros, porque el conocimiento está ahí, pero el conocimiento sí, como ya lo hablamos en este video, tiene ciertas tendencias, pero eso no quiere decir que vaya a ser el mismo aplicado a mi vida o a mi caso. En las motos incluso, ya lo hemos hablado en otros videos que si no lo han visto los invito a que vayan a mi canal y lo sigan viendo. Yo no puedo poner el mismo seteo de otra persona que incluso pese igual que yo, porque su estilo de conducción es diferente, porque su forma de acelerar o de frenar es diferente y eso va a hacer que desgaste las llantas de una manera o de otra, por ejemplo. Si hablamos del setting de la suspensión, dependiendo de si yo freno más agresivo o no, pese a que pesemos lo mismo, pese a que sea la misma moto, la configuración es diferente. Entonces, el conocimiento está ahí disponible. Yo entro a un blog, entro a un canal de YouTube de un biker con experiencia, de un piloto en pista, y él me dice, mira, las condiciones de seteo de la suspensión para esta pista deben ser esta y esta. Sí, hay una guía, hay una base, pero es que de ahí en adelante, para que yo convierta ese conocimiento en sabiduría, lo tengo que aplicar para ver si a mí me funciona o no y que debo ajustar yo a mi experiencia. ¿Por qué quiero compartir el día de hoy esto? Porque incluso uno mismo entra en ese como autosabotaje. Cuando vos quieres compartir conocimiento, y esa es la invitación que les hago, todo lo que sepan, compártanlo, porque eso va a hacer que las personas vivan su propia realidad y no teman de hecho ustedes a compartir su conocimiento porque piensen que al compartir este conocimiento entonces ya no van a ir a ustedes a preguntas. Si ustedes de hecho desean más adelante generar un plan de formación o compartir ese conocimiento por algún valor, entonces al comienzo lo doy parcialmente. Den todo porque aquí hay una clave y es la forma más fácil de hacer que la gente tenga resultados. Y cuando la gente tiene resultados, pues obviamente va a querer saber más, porque primero, vos puedes publicar tus resultados. Entonces, soy campeón, he ganado, tengo el mejor tiempo. Pero lastimosamente la gente no cree, que lo vimos en uno de los videos anteriores, hasta que no ve. Entonces, ver para creer. Si ellos no lo ven directamente, no lo van a creer. Por más de que tú lo expongas, va a ser solo conocimiento y no sabiduría. Lo otro que yo quiero resaltar el día de hoy en este video es que
solo cuando aplicas lo que conoces vas a verdaderamente conocerlo en profundidad. Ojo clave esto. De hecho, por eso mismo nos dicen que la forma más fácil de aprender es enseñarle a alguien más. ¿Por qué? Porque cuando vos pones en práctica algo que has aprendido o que has leído, te empiezas a cuestionar cosas que al momento de leerlo o de recibir esa información no te las cuestionaste. Preguntas que no te surgen. Muchas veces no les ha pasado, les comparten a ustedes una información, les dicen que apliquen algo y cuando llegan a aplicarlo empiezan, uy, ¿cómo era? ¿Esto era así o era al revés? ¿Primero era esto o primero era esto? ¿Por qué? Porque cuando ya entran a la práctica se dan cuenta que el conocimiento por sí solo pues, no vale de nada hasta que vos no lo aplicas y te das cuenta que funciona o incluso que no funciona, que también es válido. Y el tercer punto que quiero compartir con ustedes con respecto a la diferencia entre conocimiento y sabiduría es que incluso me incluyo porque, pues obviamente soy una persona que está en proceso de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje constante y podemos caer fácilmente en el tema de que como no me sirvió, ese conocimiento es malo, eso no sirve, esto lo voy a tachar, lo voy a tildar de malo. No, tenemos que ser conscientes que como ya les dije anteriormente el día de hoy, ese conocimiento aplicó para esa persona en ese momento. Algo habrá de cierto, alguna persona le deberá funcionar porque esa persona lo está compartiendo. Y cuando el conocimiento se comparte es porque de por sí ya lleva algo intrínseco de poder ayudar a alguien más. Entonces, muy importante, si hay algo que no les funciona, primero, den la oportunidad completa. Muchas veces yo lo aplico en mi vida, le doy hasta una segunda oportunidad antes de empezar a emitir un juicio sobre ese conocimiento. Y no va de juicios, porque como les digo, si funciona o no funciona, puede que sea en mi caso, pero si a esa persona le funcionó, ahí es lo más importante que debemos tener en cuenta y es cómo saber si lo que yo estoy escuchando, leyendo o estudiando es sabiduría. Fácil, analicen los resultados de la persona que está compartiendo con ustedes ese conocimiento. Si esa persona tiene un resultado por lo que les está compartiendo a ustedes, es muy difícil que ustedes puedan, después de que no les funcione a ustedes, entrar a emitir un juicio o entrar a decir que eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque la persona ya tiene los resultados. Esa persona ya fácilmente hace a los demás creer, porque bueno, podemos ver que él lo tiene. Pero en su momento de fijo, él tuvo que haber creído para poder ver esos resultados. Ese es el mensaje del día de hoy. Muchísimo conocimiento disponible. También les hago una invitación a que tengan cuidado antes de aplicar cualquier cosa que compartan con ustedes. ¿Por qué? Porque en el mundo del motociclismo todo puede generar una consecuencia o un efecto muy rápido. Bajar libras, ajustar suspensiones, cambiar setup y pretender salir a probarlo en una situación que es bajo presión nos puede poner en una situación muy incómoda. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que tú ya tienes programado en tu mente con el setup que tenías a que tú cambies algo y entres con esa misma presión, con esa misma agresividad, con esa misma pasión por ganar. ¿Por qué? Porque el cerebro se va a desconectar muy rápido en el momento en el que vea algún factor que no está alineado con lo que él ya dominaba, con lo que era su zona de confort. Y automáticamente los reflejos y toda la capacidad de reacción se va a quedar prácticamente que bloqueada. Entonces imagínate, tienes una suspensión o una frenada configurada, dominabas la frenada en ese punto de la curva, pero ¿qué pasa ahora? Que la suspensión se mete más. Tu cerebro ya se desconectó de todo lo que tenía como referencias de aquí frenaba, aquí me agachaba, bajaba de tal manera y ahora está en un factor diferente, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entra en modo de supervivencia. Y ahí es muy caótico lo que puede suceder. ¿Por qué? Porque empezamos a desequilibrar el peso en la moto, empezamos a poner sensaciones que antes no tenía y puede que en el escenario de zona de confort ya estuviéramos en un límite. Entonces, si estamos en un límite y agregamos una variable nueva, va a haber una caída lastimosamente. Así que, bueno, no se desmotiven, esto no es para que sea un tema negativo, es más bien un tema para que sea positivo. Elijan muy bien a quien escuchan y pasen de conocimiento a sabiduría, porque en los resultados es donde va a estar el mayor provecho, sin descartar que en el proceso está el mayor crecimiento.